Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 56. Capítulo 314. A finales de junio, una inusual tarde fresca recibió las tierras altas escocesas, y Hogwarts recibió un sol más suave y una brisa delicada en sus jardines y pasillos. Quien disfrutaba de ese clima agradable, tumbado en la hierba a las afueras del castillo, contemplando las nubes que se desplazaban, pensando en lo atractiva que le resultaba aquella indiferencia blanca y esponjosa. Suspiró con satisfacción. Desde que dejó entrar la maldición, se sentía como si hubiera alcanzado la apatía de las nubes. Todo el estrés había desaparecido, su cuerpo era ligero, su magia elástica. E incluso la breve siesta de la que acababa de despertar había sido tan placentera que deseaba volver a dormirse y no despertar hasta que fuera estrictamente necesario. No te preocupes, no te apresures, murmuró, y cerró los ojos para volver a dormirse. Deberías estar preocupado y, sin duda, darte prisa. Kim frunció el ceño ante la voz en su cabeza. Abrió los ojos y, en lugar del cielo azul moteado, se encontró frente a una pared de oscuridad negra con matices multicolores. Levantó la mano y arqueó las cejas al ver el tono azulado que se extendía por su cuerpo. Murmuró mientras se levantaba del frío suelo para sentarse, con la espalda encorvada. Hay mucho en juego, y quedarse de brazos cruzados sin hacer nada no es lo correcto, lo mire por donde lo mire, resonó una voz. Blukin miró a un lado y vio una figura idéntica a él, sin el brillo azul, sentada junto a una masa negra flotante que emitía una luz hueca. Miró fijamente a su padre y dijo, aunque no haga nada, no me afectará negativamente. Vamos, ambos sabemos que eso no es cierto, dijo Kim. Tenía los dedos entrelazados y tamborileaba con los pulgares, y en la habitación, el sordo golpeteo sonaba como el tic-tac de un reloj. Llevo un año preparándome para esto, no fue cuando las cosas empezaron a acelerarse, llevo años preparándome. No podemos echarlo todo a perder, ¿verdad? Blukin miró fijamente a Kim por un instante antes de que su cabeza y hombros volvieran a caer. Luego se recostó y se giró de lado, apoyando la cabeza en la palma de la mano doblada. Sus ojos entrecerrados se encontraron con los de Kim, quien le devolvió la mirada. Todo ese trabajo que hiciste fue innecesario. No voy a decir eso. Blukin suspiró, por favor, no interrumpas. Rompe el hilo de la conversación, y es molesto y engorroso tener que volver a empezar. Déjame terminar de hablar, de todas formas, no hablo mucho. Lo siento, adelante. Escucharé con paciencia. Gracias, dijo Blukin. Estoy de acuerdo en que cuidar los horrocruxes ayuda, aunque haya sido mucho trabajo, muchísimo trabajo, dijo lentamente, pero tus planes para la próxima invasión parecen innecesarios, y podría prescindir de ello. Sí, no lo haré, concluyó con una sonrisa perezosa. Eres realmente perezoso, incluso con la amplificación, nunca pensé que mi pereza llegaría a este nivel, comentó Kim, mientras seguía tamborileando con los pulgares. Sabes, cuando investigaba los pecados, no profundicé mucho en la pereza. De hecho, la pereza es algo que nunca consideré un pecado grave, aunque posiblemente fue la razón por la que no volví a entrar en la bóveda durante el primer periodo de la maldición. Pero me hizo preguntarme, ¿qué significa cometer el pecado de la pereza? Al principio, pensé que se trataba de pereza física. Si bien la pereza es sin duda un componente de la holgazanería, este pecado va más allá de la simple pereza. Tras reflexionar un poco, lo reduje a 4 factores: descuido, falta de voluntad para actuar, esfuerzo sin entusiasmo y fácil desánimo ante cualquier posible dificultad. De entonces, hagámonos algunas preguntas, dijo Kim. ¿Soy descuidado? Todos necesitamos descansar, pero ¿acaso mi descanso se ha convertido en negligencia? ¿He dejado de preocuparme y de dar lo mejor de mí en cualquier circunstancia que se presente en la vida? Para nada, no he sido descuidado, al menos no por pereza. ¿Acaso no estoy dispuesta a actuar? Ja. ¿He empezado a procrastinar? Ja. No soy la cigarra que no se prepara para el invierno, soy la poderosa hormiga. Si no estuviera dispuesta a actuar, Amelia Bones estaría enterrada en el cementerio familiar y el ministerio en camino a las manos del Señor Oscuro. Aunque reflexiono cuidadosamente sobre las cosas, jamás procrastino. Como no he hecho nada de eso, aún no he cometido ese pecado. ¿Acaso hago todo con poco entusiasmo? Desde que nací, me he esforzado por aprovechar al máximo cada momento, y hacer las cosas con poco entusiasmo es una pérdida de tiempo y va en contra de mis prioridades. Realizo muchas tareas a la vez, y hacerlas con poco entusiasmo me llevaría al fracaso en todos los sentidos, y simplemente no puedo permitirlo. ¿Me desanimo ante cada dificultad? Arriesgué mi vida en 5 bóvedas malditas diferentes. Fueron difíciles, consumieron mucho tiempo y dominaron mi vida más de lo que me gustaría admitir. Podría haber hecho cosas mucho más seguras durante todo ese tiempo, pero seguí adelante con las bóvedas malditas por el potencial que percibía. Las dificultades pueden ser abrumadoras. Kim se puso de pie, saltó hacia Blukin y se agachó para acercar su rostro al de ella. Y tú lo sabes todo, ¿verdad? ¿Qué? Sabes, al principio no sabía muy bien cómo abordarte, pero luego hablaste de mis planes, que era lo que esperaba, pero luego cometiste un error, solo hablaste de eso, dijo Kim en un susurro agresivo. La pereza no me domina, lo sé, tú lo sabes, y deberías saberlo, por no hablar de la magia. Blukin permaneció en silencio. Sin embargo, su expresión aburrida y perezosa desapareció. Si de verdad fueras un perezoso con control absoluto, habrías mencionado mi magia. Como he madurado más allá de mi edad y lo maravilloso que sería si descansara, probablemente durante 1 o 2 décadas, y nada cambiara, pero no lo hiciste, y eso me hizo darme cuenta. Una sonrisa salvaje se dibujó en su rostro, de que representas la pereza, pero sigues siendo una personificación amplificada de mi pereza, y si no hay mucho para empezar, incluso con amplificación, no alcanzará un nivel asertivo. Tú también lo sientes, ¿verdad? No te importa la pereza física, pero estoy seguro de que estás haciendo lo de siempre, aunque yo no pueda sentir la magia en mi cuerpo, apuesto a que la has estado usando como siempre. Vamos, dime que me equivoco. TCH, chasqueó la lengua Blukin. Sí, lo que sea. Hice lo que me pidieron. Kim se puso de pie con una sonrisa traviesa antes de que su mirada se volviera seria. Acepté el orgullo porque era culpable de cometer el pecado. Pero no aceptaré un pecado que no cometí. Así que, levantó el pie y lo lanzó hacia adelante, propinándole una patada directa al estómago de Blukin, fuera de mi paisaje del alma.
Bluekin no pudo pronunciar palabra. No es que pareciera querer decir nada, mientras su cuerpo se transformaba en un sólido azul luminiscente, hecho añicos por el impacto de la patada, tal como lo había hecho antes la personificación del orgullo. Bien, ya van dos, murmuró Kim, fijando la mirada en su alma. El alma, que antes había sido del negro más profundo, ahora se había aclarado. Genial, está funcionando, solo tengo que seguir así. A través de los dos pecados, comprendió que esta vez, un solo pecado estaría al mando, dominando la personalidad creada, mientras que los demás pecados permanecerían en minoría. El orgullo tomó el control primero, seguido de la pereza, lo cual le pareció extraño, pues esperaba que la pereza fuera la última. Me pregunto qué pasará después. Cambio de escena. Cayó la noche sobre Hogwarts, la cena festiva había terminado y había llegado el toque de queda, los estudiantes se encontraban en sus dormitorios. Nubes oscuras se cernían sobre Hogwarts, con destellos de luz que parpadeaban en la oscuridad, anunciando la posibilidad de un aguacero torrencial. Sin embargo, no todos los estudiantes estaban en sus habitaciones. Un tal Draco Malfoy había salido de las mazmorras, en lo alto del 7º piso. Estaba sentado en una silla dentro de la sala de los menesteres, que había reparado. Se había saltado el banquete y había estado en la sala de los objetos perdidos durante varias horas, nervioso y preocupado. Paseándose de un lado a otro frente al armario evanescente reparado hasta que necesitó descansar las piernas, lo que le obligó a sentarse. Desde entonces, no había dejado de mirar fijamente el armario evanescente. Aunque había moderado su andar inquieto, sus preocupaciones seguían latentes en su estómago, amenazando con aflorar, contenidas únicamente por el golpeteo de sus pies contra el suelo. Y no van a venir, pensó Draco, separándose del respaldo. ¿Debería ir al otro lado a ver qué pasa? ¿O se ha cancelado la misión? Sus pensamientos se llenaron de esperanza. Draco decidió no abandonar Hogwarts y se recostó en su silla. Sin embargo, su agitación se había intensificado y necesitaba desahogarse. Miró a su alrededor y vio que estaba cubierto de basura. De repente, sintió algo a su lado y metió la mano en su túnica para sacar su varita. Se quedó mirando la varita. Hoy, tendría que usarla contra algo a lo que no tenía ni idea de cómo enfrentarse, y mucho menos de cómo derrotar. ¿Cómo iba a alzar la varita contra el gran Albus Dumbledore, el vencedor del Señor Oscuro de una época pasada? ¿Cómo se suponía que iba a matar a Albus Dumbledore? Tienes que hacerlo, de lo contrario matará a todos, le susurró una voz en su mente. No perdonará ni a tu padre ni a tu madre, la imagen del hombre serpiente hizo que Draco se estremeciera. Si fracasas, todo habrá terminado. De repente, Draco sintió que le faltaba el aire. Se agarró al pecho mientras sus pulmones se agitaban y el mundo daba vueltas a su alrededor. No pudo hacer más que intentar respirar y ver cómo su mente comenzaba a temblar y estremecerse. Cuando todo cesó, le zumbaban los oídos y su ropa interior estaba empapada en sudor. Draco tenía ganas de llorar. Él no quería hacerlo. No pudo hacerlo. Un crujido en la madera lo sacó de sus pensamientos e inmediatamente se incorporó, mirando con los ojos muy abiertos el armario desaparecido. Se puso de pie al ver que la puerta se abría y encontró a un hombre dentro. Ah, querido Draco, pareces estar listo, dijo el hombre vestido con el atuendo de un mortífago. Es bueno que estés listo, tienes mucho que hacer esta noche. Serás la estrella de esta velada espectacular. Corban Jasley sonrió al saludar al joven Malfoy. Salió del armario y lo cerró tras de sí antes de marcharse. El armario vibró y, una vez más, la puerta se abrió de golpe para que saliera otro hombre. No parecía gran cosa, dijo Amicus Carrow, también vestido con la túnica de un mortífago. Luego llegaron Alecto Carrow, Thorfinn Rowley y Heyer Gibbon. Los tres eran mortífagos del círculo interno. El armario desaparecido tembló una última vez, y la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez, el hombre que entró parecía estar agachado dentro del armario y tuvo que encorvarse para evitar golpearse la cabeza. Quienquiera que haya hecho esto debería ser destripado, dijo el hombre grande y de aspecto cruel, con cabello gris y un bigote enmarañado. Tenía dientes afilados y uñas largas y amarillentas, lo que le daba una apariencia bestial. Vestía túnicas de mortífago que parecían incómodamente ajustadas. Sus brazos peludos estaban al descubierto y no tenían la marca de la muerte. Aquel hombre era el hombre lobo más violento del país. Fenrir Greyback. El escuadrón de infiltración estaba listo, y había llegado el momento de doblegar a Hogwarts y anunciar el regreso del Señor Oscuro al mundo. Draco Malfoy miró a los adultos que lo rodeaban y apretó aún más su varita, para que no notaran el persistente temblor. En la suite del prefecto, 3 pisos más abajo, quien abrió los ojos y una sonrisa salvaje se dibujó en su rostro mientras la magia ardía intensamente en su interior. Ya era hora. Capítulo 315. Así que esto es Hogwarts, dijo Fenrir Greyback, escudriñando los pasillos con sus ojitos sin vida. Se ve diferente de como lo imaginaba, continuó con una risa ronca. Me pregunto cuántos renacerían hoy con un destino distinto. Ah, solo de pensarlo me da escalofrío. Los mortífagos, todos graduados de Hogwarts, volvieron sus ojos hacia el hombre lobo con asco. No estamos aquí para jugar, Greyback, dijo Alecto Carrow, frunciendo el ceño. Hoy tenemos una responsabilidad importante. El señor se disgustará si fracasamos, así que controla tus payasadas hoy, o quién sabe qué pasará si volvemos con un fracaso en nuestras manos. Fenrir se volvió hacia Alecto y lo miró con expresión perdida durante un instante de silencio. Resopló en respuesta antes de volverse hacia Draco. Entonces, joven Malfoy, ¿dónde podemos encontrar tu cadáver? Lo siento, querido director. Tengo muchas ganas de conocer a la vieja bruja y hacerme una idea. Seguro que valdrá la pena. Debe estar en sus aposentos o en su oficina, dijo Draco. No sería prudente acorralarlo en su habitación, dijo Thorfinn Rowley, rascándose la barbilla. Por lo que sé, el director tiene gárgolas custodiando sus aposentos y su despacho. Incluso si actuamos con rapidez, sabrá que venimos, y me niego a creer que Dumbledore no tenga algún plan oculto. Lo que haría que nuestros intentos de sorprenderlo de esta manera fueran, en última instancia, inútiles. Sin embargo, prosiguió Thorfinn, podemos sorprenderlo con una emboscada. La cuestión es cómo sacarlo de su escondite. Los mortífagos empezaron a pensar en cómo dejar a Dumbledore en un campo abierto para poder capturarlo. Fue entonces cuando Draco habló, podemos lanzar a Mors Mordre sobre la torre de astronomía para atraer a Dumbledore. Si ve la marca tenebrosa sobre Hogwarts, vendrá corriendo. Es una idea genial, Draco, exclamó Amicus Carrow.
Si no me falla la memoria, las escaleras de la torre están dispuestas de tal manera que podemos identificar a cualquiera que intente interferir. Para asegurarnos de que Dumbledore esté solo, sugiero que algunos de nosotros vayamos a los aposentos del profesor y montemos guardia allí para detenerlos, dijo Corvan Weasley. Hubo asentimientos y afirmaciones por parte del otro bando. Va. Da igual, dijo Fenrir. Solo tráeme a Dumbledore, miró a Draco. Si fracasa, me encantaría mancharme las manos con la sangre de Dumbledore. Draco contuvo un nudo en la garganta. ¿Estás listo, Draco? Te vas a hacer famoso de la noche a la mañana. Draco asintió a regañadientes, pero intentó parecer valiente. Draco, si llevas a Fenrir a la torre de astronomía, dijo Thorfinn, mirando a Gibbon y Weasley, los acompañarás y protegerás la base de la torre por si alguien intenta subir. Yo iré con los Carrow a los aposentos del profesor y bloquearé el paso a cualquiera que intente salir. Cuando la hazaña se haya consumado, lanza otro Morsmordre bien alto en el cielo, y sabremos que debemos retirarnos. Las discusiones terminaron y los grupos de mortífagos se dirigieron a la gran escalinata. Todos, excepto Draco y Fenrir, se pusieron sus máscaras y se subieron las capuchas para ocultar sus identidades. Eran figuras públicas prominentes, sus identidades estaban libres de la etiqueta de mortífagos. Pero aún resultaban útiles en ciertos aspectos. ¿Qué es eso? Y dijo Fenrir, deteniéndose, con la nariz temblando mientras miraba al frente. La voz ronca y cautelosa de Fenrir hizo que los mortífagos se detuvieran bruscamente y miraran hacia donde el hombre lobo dirigía su mirada. Fruncieron el ceño al darse cuenta de que no podían ver nada, pero justo cuando estaban a punto de interrogar a Fenrir, algo apareció en su campo de visión. El tramo de pasillo que tenían delante estaba sumido en la oscuridad. No tenía ventanas y las antorchas de las paredes estaban apagadas. Justo al lado de la sección oscura, había una gran ventana cubierta por barrotes de barro que dejaba pasar la tenue luz de la luna, creando una nítida línea de luces y sombras. A lo largo de esta línea, una suave bruma emergía de las sombras como si formara una manta sobre el suelo. ¿Qué? Preguntó Fenrir. ¿Es esto normal? No, nunca había visto eso antes, dijo Draco, sacudiendo la cabeza con firmeza. En apenas unos segundos, la niebla, aparentemente interminable, fluyó en oleadas y alcanzó a los mortífagos. Cubrió todo el suelo, llegando hasta un poco más arriba de sus tobillos. No parece peligroso, dijo Thorfinn, ya que su hechizo de prueba no produjo ninguna respuesta negativa. ¿Pero qué es esto? De repente, el sonido de pasos resonó en los pasillos vacíos. Todos los mortífagos desenvainaron sus varitas al oír que los pasos se acercaban. Parte de la niebla se disipó cuando un pie cubierto de negro emergió como de una sombra, para luego irrumpir en ese preciso instante. Tras el pie, apareció la figura entera, completamente envuelta en negro de pies a cabeza. Draco miró a la figura desconocida con incredulidad. ¿Quién es?, se preguntó, observando al grupo y dándose cuenta de que todos estaban en posición de duelo, con las varitas desenvainadas, listos para lanzar hechizos en cualquier momento. Tú eres, murmuró Weasley, pero su voz resonó en la noche. Miró a sus compañeros, y sus ojos tras la máscara parecían preguntar, ¿es la figura que tienen delante quien él cree ser? Mortífagos, se atreven a venir a Hogwarts, dijo una voz inhumana proveniente de la figura que llevaba una sencilla máscara negra. El castillo no es lugar para gente como ustedes, se dirigió a Draco, que jugueteaba con su varita, y tienen un estudiante con ustedes, ¿así es como entraron? La voz y las palabras solo sirvieron para poner aún más en guardia a los mortífagos, especialmente a Draco, que sintió la mirada penetrante sobre él. Eres a quien llaman el justiciero invisible, dijo Weasley, pero ¿qué haces en Hogwarts? Kim, vestida con su atuendo de estilo noir, dirigió su mirada a Weasley. Su corazón latía con fuerza mientras hablaba. Donde quiera que vaya un canalla como tú, te seguiré para asegurarme de que tus mecanismos sean destruidos y tus crímenes castigados con justicia. Thorfinn se volvió hacia sus compañeros y ordenó de inmediato. No hay necesidad de hablar con este tipo. Deshagámonos de él y continuemos con nuestra misión. Los mortífagos asintieron, y Fria, que había estado observando a Kim en silencio, dio un paso al frente con una sonrisa amarillenta y dentuda. Así que fuiste tú quien robó los huesos delante de las narices del señor, dijo, riendo. Strange dijo que quería clavarte la daga en el vientre, pero parece que no tendrá la oportunidad, o, quién sabe, tal vez la bruja loca se contente con mutilar tu frío cadáver. La mirada de Kim se clavó en Fenrir, y su corazón latía cada vez con más fuerza en las escaleras. Fenrir Greyback, te enorgulleces de ser el progenitor de los hombres lobo en este país. ¿Acaso infligir la maldición te produce tanta alegría como para dañar a niños inocentes? Al oír las palabras de Kim, Fenrir soltó una carcajada que resonó por todo el largo pasillo y entre los vecinos. Y progenitor, me gusta cómo suena. Seas quien seas, gracias, lo usaré como mi apodo, sí, progenitor, suena bien, miró a Kim y sonrió, hoy puedes morir en paz, sabiendo que me has complacido. Kim podía oír los latidos de su propio corazón entre el sonido de su respiración a través de la máscara. Sus dedos enguantados se crisparon y sus músculos se tensaron de excitación. ¿Yo, muerto? Y dijo, esforzándose por mantener la voz firme. Todos ustedes, les dijo a los mortífagos, cometieron el error de entrar hoy a Hogwarts sin invitación, así que no crean que van a salir de aquí. Dos luces mágicas se manifestaron sobre sus manos. La magenta, burbujeante con negro, zumbaba amenazadoramente mientras Kim apuntaba con las palmas hacia los mortífagos. La única forma de que abandonen el castillo hoy es muriendo. Kim lanzó los hechizos hacia el mortífago con una sonrisa demente tras su máscara. En el instante en que los hechizos se manifestaron en las manos de Kim, Alecto Carrow dio un paso al frente y apartó a Fenrir. Este comenzó a conjurar y completó sus escudos justo antes de que los hechizos se dirigieran hacia él. La magia, en lugar de chocar con los escudos, explotó en una llamarada magenta que se extendió por todas partes como un incendio forestal, quemando las paredes y el suelo. Los mortífagos reaccionaron al fuego y todos desenvainaron sus escudos y contrahechizos para neutralizar los hechizos. La llama, persistente y corroída, rugió, lamiendo los escudos mágicos y corroyéndolos con siseos ácidos. Y aunque todos los mortífagos conjuraron sus escudos, uno de ellos tardó un poco y pagó las consecuencias. ¡Ah! Gritó Heyer Gibbon cuando el fuego maldito alcanzó sus hombros y corroyó su ropa, luego su piel, quemándola como un chorro de ácido. Solo cuando otro miembro lo metió bajo el escudo, Heyer escapó de las llamas, pero sus heridas permanecieron, escociendo y ardiendo. Jaja, toma esto, gritó Kim, con la voz amortiguada por las llamas. No le importó y siguió inyectando más y más magia en las llamas malditas.
No puedo creer que haya llegado el día en que vea un uso tan burdo y lamentable de una magia que yo mismo creé. Jamás, ni en mis sueños más descabellados, pensé que me pasaría a mí. La risa de Kim se apagó al fruncir el ceño. Lo ignoró y negó con la cabeza, decidiendo ignorar la voz. ¿Por qué usarías la configuración de ráfaga amplia aquí? No tiene ningún sentido. Ignóralo, pensó. Responder no servía de nada a la pereza, ni tampoco a él. Jaja, eso es tan tonto y vergonzoso. Forzar, sin pensar, cada vez más magia en un hechizo que no fue diseñado para ese nivel de esfuerzo. Ese es el problema con tipos como tú. No aprecian las complejidades de la magia. No pudo soportarlo más, y parte de su concentración se hundió en el paisaje del alma, de donde provenía la voz. En su interior, abrió los ojos y descubrió que su cuerpo resplandecía de color rojo. Frente a Redkin estaba el King original, con una sonrisa en el rostro. «Wow, un invitado», dijo. «¡Qué emocionante!» «¿Qué quieres?», dijo Redkin con un gruñido en la voz. «Solo estoy aquí para charlar, amigo», dijo King con una suave sonrisa. «Por si no te has dado cuenta, estoy bastante ocupado y me estás molestando», dijo con un tono cortante. Afuera, el hechizo de fuego maldito de King se había extinguido, sin embargo, los mortífagos seguían desarmados. Alzó la mano y la temperatura descendió varios grados mientras bloques de hielo aparecían en el aire. Bajó la mano y los enormes bloques de hielo fueron catapultados hacia los mortífagos para aplastarlos. «Pero me aburría», dijo King, también desde fuera. «Si no te has dado cuenta, no hay mucho que hacer aquí en este desguace». «Dejen de decir tonterías y vayan al grano», dijo Redkin. King arqueó las cejas por un instante antes de encogerse de hombros. «Si sigues luchando así, no vas a ganar, y aunque es difícil perder con mis habilidades, el escuadrón de mortífagos te entretendrá lo suficiente como para encargarse de la situación». Redkin no se molestó en expresar sus pensamientos con palabras. En cambio, eligió la risa como medio de expresión. King contempló la deformada encarnación de su furia y negó con la cabeza. Sabía que aquello no iba a funcionar, al menos no de la forma en que lo estaba intentando. Y Redkin parecía pensar lo mismo mientras se desvanecía del paisaje de las almas. «Bueno, siempre puedo hacérmela difícil», murmuró King. Y la advertencia de King pronto se hizo realidad a medida que la batalla seguía avanzando. Alecto Carrow agitó su varita, y una colosal lanza de hielo se desvió de su trayectoria y se estrelló contra la pared, atravesando los ladrillos. No se detuvo y disparó un letal chorro verde hacia el atacante solitario, pero un trozo se desprendió del suelo y explotó al impactar. Alecto miró a su hermano, que lanzaba hechizos explosivos contra una gruesa barrera flotante de hielo que parecía regenerarse constantemente. «Mamicus», gritó, «esto no nos lleva a ninguna parte. Estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que salir de aquí». «Me encantaría», respondió Amicus, desviando un fragmento de hielo que explotó, «pero este tipo no nos deja ir». Levantó su varita en ángulo y disparó un proyectil para desviarlo, pero un rápido hechizo salió disparado del costado de King y explotó, neutralizando la magia de Amicus. ¿Cómo logra conjurar tanta magia? Había 6 personas, 7 si incluíamos a Draco, y mientras una de ellas estaba herida, su oponente lanzaba ataques con defensas y contraataques mientras infligía daño a sí mismo. No estaban llegando a ninguna parte. «Necesitamos que Draco y otra persona se encarguen de él para hacer el trabajo», dijo Alecto. El grupo sabía que cuanto más durara la pelea, mayores serían las posibilidades de ser descubiertos, sobre todo con fantasmas merodeando por Hogwarts. Se dirigió al resto del grupo. «¿Quién quiere ir con Draco?» «Lo haré», respondió cabrón Jasley. «¿Qué?», interrumpió Fenrir de inmediato. «Yo soy el que va a pasar por aquí». Thorfinn, que había estado escuchando, interrumpió la conversación. «No, Fenrir, te necesitamos aquí. Eres el único que puede usar la fuerza bruta, sobre todo si queremos sacar a 2 de aquí, necesitaríamos abrir una brecha que solo tú puedas abrir», dijo, conteniendo su disgusto. El hombre lobo lanzó un hechizo antes de encarar a Thorfinn, quien le devolvió la mirada. «De acuerdo, lo haré solo por esta vez», dijo Fenrir. «Y decir que solo yo puedo hacerlo significa que tengo permiso para soltarme y dejarlo salir todo. Sí, espero que esto funcione». Los dientes de Fenrir parecían más afilados que antes mientras sonreía. «Sabes, me estaba costando mantener la boca cerrada, no estoy acostumbrado a ser humano en una noche de luna llena». Los mortífagos intercambiaron miradas y retrocedieron, pues sabían lo que se avecinaba. A diferencia de otros hombres lobo, Fenrir Greyback aceptó su lado licántropo, lo abrazó, lo amó, y tras cientos de noches dejando que su otro lado vagara libremente, sin oponer resistencia alguna. Le había otorgado cierto control sobre él. Y para ese día, tenía una sola dosis de su poción más odiada, que le daría el control suficiente para permanecer en su forma humana durante varias horas después de la luna llena. Las ya ajustadas túnicas de mortífago comenzaron a estirarse aún más mientras un crujido resonaba en el cuerpo de Fenrir, y, a diferencia de otros en su misma situación que gritarían de dolor, Fenrir rió con placer. Se oyó un terrible gruñido. La cabeza de Fenrir se alargó. Su cuerpo también. Sus hombros se encorvaron. Le brotó vello visible en la cara y las manos, que se curvaron formando garras. El hombre lobo transformado alzó la cabeza y gruñó antes de mirar al mortífago, quien apretó aún más sus varitas. Pero el hombre lobo no saltó hacia ellos, y de alguna manera incluso creyeron que estaba sonriendo. Fenrir, el hombre lobo, se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la figura borrosa que tenía delante, oculta tras barreras de hielo. Rugió y cargó contra su enemigo. Parte de la barrera de hielo se derritió y un hechizo fue lanzado hacia Fenrir. Él no intentó esquivarlo, sino que dejó que lo alcanzara y luego lo apartó como si fuera un puñetazo de niño. El ataque continuó, y Fenrir aprovechó el agujero en la barrera de hielo para abrirla y saltar al alcance del combate cuerpo a cuerpo. Quien observó con los ojos muy abiertos bajo su máscara como el hombre lobo desprendía un hedor nauseabundo y, lo que era más importante, mostraba garras feroces y dientes afilados. Al instante, abandonó toda concentración en la otra magia para dar paso a una rápida oleada de magia corporal en su propio cuerpo. Levantó el pie y le propinó una patada frontal a Fenrir, pero, inesperadamente, el hombre lobo retrocedió unos pasos. El hombre lobo miró a King con lo que parecía ser sorpresa en sus ojos salvajes, reflejando la misma emoción en los de King. Pero la sorpresa de King se convirtió en irritación casi al instante. Los hombres lobo tienen una gran resistencia a muchos hechizos y una gran fuerza física. Permitir que se acercaran como lo hiciste fue lo peor que pudiste haber hecho.
Pero ya lo sabías, y aún así fuiste arrogante, eligiendo magia destructiva en lugar de magia eficiente y útil. Kim frunció el ceño mientras lanzaba otro hechizo sobre Fenrir, que intentaba acercarse. De reojo, vio a Draco escondido tras otro mortífago, intentando pasar sigilosamente junto a él. Lanzó un hechizo para detenerlos, pero desistió cuando Fenrir atacó de nuevo, obligando a Kim a concentrarse en el hombre lobo. Ah, ira, no me enfado fácilmente ni a menudo. Cuando me enfado, exploto, la ira controlada no es lo mío. Recuerdo cómo desaté mi furia contra la bóveda de hielo cuando casi me mata. Tú, que naciste de mí, obviamente heredarías mis atributos, no eres capaz de tomar decisiones racionales, ¿verdad? Kim, Red, frunció el ceño y apretó los puños con fuerza, estirando el cuero de sus guantes. Si continuamos así, un profesor o Dumbledore vendrá aquí, y el estancamiento acabará impidiéndonos escapar, lo que inevitablemente resultará en la revelación de nuestras identidades secretas, y no queremos eso, ¿verdad? Si se tratara de orgullo, no le importaría que se revelara su identidad, incluso pereza habría sido bastante perezosa y habría cometido un error que le expondría. Pero Ira no tenía esas limitaciones ni motivaciones. Quería que su identidad permaneciera en secreto para poder seguir sembrando el caos en el futuro. Vamos, dame el control remoto y yo me encargo de esto. La voz sonaba como una oferta del diablo, ¿y el resultado? Kim alzó la mano y lanzó un hechizo contra Fenrir, quien una vez más no lo esquivó, sino que esta vez se detuvo. Fenrir bajó la mirada y vio cómo su brazo de hombre lobo se transformaba de nuevo en su brazo humano. Miró fijamente a Kim con un ojo humano y otro de hombre lobo. La conmoción los invadió a ambos justo antes de que el dolor lo alcanzara. Ahora, mortífagos, dijo Kim con una sonrisa oculta a sus oyentes, procedamos con los eventos de esta noche. Kim pensó que era bueno recuperar el control, mientras su magia fluía bajo su dominio. Capítulo 316. Kim se crujió el cuello y estiró todos los músculos de su cuerpo. No hacía mucho que había perdido el control de su propio cuerpo, pero por fin sentirse dueño de sí mismo era algo fenomenal. Suspiró aliviado y dirigió su mirada al hombre lobo que tenía delante, observando de reojo cómo Jasley y Draco pasaban corriendo para continuar con su misión nocturna. Lo habían estado vigilando todo el tiempo, y podía sentir sus ojos y varitas apuntándole, incluso cuando no los veía. Sin embargo, no hizo ningún movimiento para detenerlos ni para impedirles el paso. Podrían poner las cosas en marcha mientras él termina el trabajo aquí. Dirigió su atención a Fenrir y vio que había recuperado su forma de hombre lobo. Debo admitir, Fenrir Greyback, que eres un hombre lobo especial. Ese hechizo habría devuelto cualquier otro hombre lobo a su forma humana durante al menos unos minutos, con un dolor insoportable, pero tú, apenas respiraste hondo y ya has recuperado tu forma completa. Realmente impresionante. ¿Qué hiciste?, preguntó Fenrir. Sin esperar respuesta, se abalanzó sobre Kim con las garras al descubierto. Kim agitó la mano y un cegador chorro de magia amarilla impactó a Fenrir justo en el pecho, provocando que retrocediera, cayera y se deslizara por el suelo. Hechizo de homomorfismo, dijo la voz oscura de Kim. Un hechizo increíblemente ineficaz que revierte temporalmente a un hombre lobo completamente transformado a su forma humana. Fenrir rugió de dolor mientras gritaba, su cuerpo retorciéndose en el suelo mientras la gruesa capa de pelaje se retraía hacia su cuerpo y sus músculos volvían a su forma anterior a la transformación. No les dije que duele muchísimo, comentó Kim. Cuando apartó la mirada de Fenrir y la dirigió hacia los mortífagos, que observaban la escena atónitos, no esperaba que se detuvieran a mirar fijamente entre las peleas, pero solo podía culparlos en parte. El hechizo Homorpus, como había mencionado, no era un gran hechizo, no solo causaba un dolor tremendo al objetivo, sino que tampoco era lo suficientemente efectivo como para ser un hechizo viable en la práctica. Fallaba 7 de cada 10 veces, un porcentaje alarmante al enfrentarse a un hombre lobo capaz de transmitir la maldición de la licantropía. Solo cuando alguien con la habilidad y el poder suficientes, como Kim, usaba el hechizo, funcionaba, e incluso entonces, que el hechizo Homorpus funcionara contra Fenrir Greyback debió de haber sido impactante para los mortífagos. Kim, por supuesto, no se sorprendió tanto como su oponente. Orbes de magia de un amarillo fétido se manifestaron a su alrededor, se transformaron en luces mágicas y se lanzaron hacia los mortífagos. Los escudos se retrajeron de inmediato presas del pánico, que pareció intensificarse a medida que el hechizo erosionaba su protección. Kim no se detuvo y convocó vientos para lanzar espadas contra los mortífagos que los defendían. Luego regresó junto a Fenrir Greyback y le pisoteó el pecho mientras Empyrean emergía del suelo, inmovilizando los brazos, las piernas, el torso y el cuello de Fenrir, que luchaba contra sus límites mientras su forma de hombre lobo comenzaba a regresar. Tenía muchas ganas de que llegara hoy, dijo Kim mientras cargaba magia en un hechizo de homomorfo. Me decepcionó que Bellatrix Lestrange no viniera, pero verte en la fila hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Los ojos de Fenrir temblaron al ver cómo el hechizo amarillo se hacía más brillante. Gruñó e intentó ponerse de pie, pero la pierna de Kim, asistida por magia corporal, lo empujó hacia abajo y lo castigó con los límites del empíreo. Que te jodan, gruñó. Oh, no, gracias, dijo Kim, y dejó que la magia violenta entrara en el cuerpo de Fenrir. Fenrir lanzó un rugido ensordecedor cuando la magia revirtió la transformación a la fuerza. El grito de agonía fue tan fuerte que Kim creó una barrera acústica para contenerlo. Sin embargo, los mortífagos se mantuvieron dentro de los límites de la barrera para que pudieran presenciar la experiencia de Fenrir. El intercambio de hechizos cesó cuando unos gritos resonaron en el lugar. Los mortífagos se detuvieron, con el corazón latiéndoles con fuerza mientras observaban las figuras borrosas tras la barrera de hielo. Los gritos continuaron durante más de medio minuto antes de convertirse en gemidos y finalmente desvanecerse en el silencio. Kim apartó los pies del pecho de Fenrir. El otrora imponente hombre yacía ahora en el suelo, inconsciente y ensangrentado. La transformación en hombre lobo era difícil para el cuerpo humano, y aunque las circunstancias únicas de Fenrir le permitieron transformarse sin dolor, ni siquiera él pudo soportar la inversión sin sentir los cambios impuestos a su cuerpo, pues la maldición de la licantropía se resistía a impedirla. Dos fuerzas opuestas dentro de su cuerpo lo habían desgarrado, causándole graves daños y heridas. Eso es todo, dijo Kim, pasando junto a Fenrir y disipando la barrera de hielo que le había sido tan útil mientras lidiaba con los miembros más problemáticos del grupo. Ahora, señoras y señores, dijo al aparecer, me encargué de su perro de ataque, ladró valientemente e intentó morder, así que siéntanse orgullosos de él, el humor se desvaneció. Y ahora es el momento de que todos ustedes vayan tras él. Los mortífagos no hicieron bromas ni se burlaron, sino que optaron por responder con hechizos.
Varios escudos, resultado de diferentes hechizos, aparecieron frente a Kim mientras él permanecía tranquilo en su lugar, a pesar de que el hechizo de los mortífagos solo se interrumpía ocasionalmente. Incluso la maldición mortal que Kim había extendido en las baldosas del suelo para mantenerse a salvo. Kim alzó las manos, y apéndices rojos de Empíreo emanaron de su cuerpo, elevándose en el aire hasta una altura que los mortífagos pudieron divisar, brillando con una luz amenazante. Recordarían ese momento como el último instante de relativa paz. Kim permanecía de pie entre los mortífagos inconscientes mientras un hollín oscuro y una niebla emanaban de su cuerpo, cubriendo los cuerpos de los mortífagos, cuyas máscaras estaban agrietadas a su lado. El Tetán Inergum actuaba paralizando los nervios de sus brazos, privándolos de la capacidad de usar una varita y, en consecuencia, de lanzar hechizos. Kim suspiró al ver que la magia se había completado y los mortífagos habían quedado sellados, incapaces de usar magia hasta que él les liberara los brazos y los restaurara. Deseo que más gente hubiera venido a Hogwarts para poder causar más estragos. Al menos se les llamaba mortífagos, pensó, mirando los rostros y reconociéndolos de las fiestas del ministerio y de viejos artículos de periódicos sobre las audiencias de la Corte Suprema. Kim levantó todos los cuerpos y los estrelló contra las paredes. La superficie de las paredes se volvió líquida y los mortífagos se hundieron, dejando solo sus manos, por encima de la muñeca, y pies, por debajo del tobillo, colgando afuera mientras Kim solidificaba la pared. Atrapándolos y exhibiéndolos simultáneamente, junto con sus varitas. No le preocupaba la posibilidad de que no los encontraran. Harry Potter sabía que Malfoy estaba haciendo algo en la sala de los menesteres, e incluso si otros no lo sabían hasta ahora, lo sabrían después de hoy, y alguien sería llevado allí para ver su obra de arte. Kim terminó su trabajo y, en ese instante, vio un reflejo verdoso en la pared. Se giró para mirar a través de las ventanas enrejadas y vio una calavera verde en el cielo nocturno con una serpiente emergiendo de su boca. Momento perfecto. Se acercó a la barandilla y entrecerró los ojos al ver 2 hechizos más que salieron disparados de la torre de astronomía. Se dirigían en direcciones diferentes, al despacho del director y a sus aposentos. Kim no podía discernir la naturaleza de los hechizos, pero si tuviera que adivinar, la magia consistía en asegurar que Dumbledore viera la enorme calavera y la serpiente, o al menos que las viera primero. Yo también tengo que ir allí, murmuró Kim, volviéndose hacia la zona destruida, con canicas rotas, hielo perforando los ladrillos, paredes quemadas y otros daños mágicos causados por desviaciones y fallos de disparo. ¿Tengo que arreglar esto antes de irme? Los ojos de Kim se abrieron de par en par cuando una oleada de mareo lo invadió, haciéndolo tambalearse. Intentó mirar al frente, pero el mundo parecía no cooperar, girando como un giroscopio, y por mucho que lo intentara, no lograba concentrarse en un punto específico. Dio un paso adelante, pisó el costado de su tobillo y cayó al suelo. Extendió las manos para evitar besar el piso. Pero entonces le empezó a zumbar el oído, y un instante le provocó ganas de ir al baño. Mientras sudaba, una voz dentro de su cabeza habló. ¿A dónde vas sin pensar? ¿Has olvidado que aún estás atravesando una crisis interna? Kim gruñó y envió magia curativa por todo su cuerpo para aislar la causa y eliminarla, lo que le permitió recuperar cierto equilibrio. Dadas las circunstancias, utilizó magia mental y física, pero incluso lanzar hechizos se vio dificultado por la experiencia física que estaba viviendo. Sí, nada de esto funcionará cuando tengamos tu alma bajo nuestro control. Es algo fascinante, el alma, por supuesto. Tiene una conexión tremenda con la magia, pero al mismo tiempo, es un punto muy vulnerable para quienes saben cómo usarla. ¿Qué vas a? El juego ha terminado, es hora de volver a tu habitación, vamos, estás castigado. Kim sintió como si sus sentidos hubieran recibido una descarga eléctrica. Por un instante, todo se intensificó, pero al segundo siguiente todo se oscureció hasta que dejó de ver, oír y sentir. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo volvió a la normalidad, literalmente, parpadeó y pudo volver a percibir información estable a través de sus sentidos. Y en vez del pasillo de Hogwarts, le mostraron un espacio oscuro y sucio. ¿Y qué fue todo eso? Kim suspiró al oír la voz, pero no provenía de su propia boca. Se giró y vio otra imagen suya, esta vez resplandeciente de color verde. La Kim verde tenía una sonrisa irónica, como si disfrutara de la situación. Aunque me disgusta bastante, debo admitir que la forma en que te deshiciste de Raz fue impresionante, dijo Green Kim, aplaudiendo lentamente. Y pensar que engañaste al testarudo para que se diera el control voluntariamente. Ese idiota renunció al control y acabó borrado de la existencia, pero supongo que es todo lo que podemos esperar de alguien que solo tiene vapor rojo en el estante superior. Quien estaba sentado en el suelo, con el rostro abatido y la barbilla apoyada en el pecho. Había imaginado que mantendría el control durante al menos una hora más, si no más. Siempre había un intervalo de tiempo entre cada aparición de la personificación del pecado. Disfrutaban del control del cuerpo durante un rato antes de entrar a su encuentro, y quien esperaba que, si él tenía el control, al menos pudiera disponer de algo más de tiempo antes de que se lo arrebataran. Su suposición fue ingenua. Por supuesto, no le permitirían seguir al mando, él no lo haría si estuviera en su lugar. Green Kim se acercó a Kim con pasos ligeros y se agachó frente a él. Inclinó la cabeza para observar el rostro abatido de Kim. Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás tan triste? Lo peor está por venir. Esto afectó a Kim. Se quedó mirando el rostro engreído de Green Kim con los ojos muy abiertos. Ahora sí que me gusta esa cara, dijo Green Kim. Te lo ruego, por favor, no interfieras con el plan. Green Kim movió el dedo con una sonrisa. No puedo, grandulón. No me gusta el plan y haré lo que quiera, porque yo estoy al mando. Qué lástima para ti. La mirada de Kim se volvió penetrante. Te lo advierto, no lo arruines. Si siquiera piensas en arruinarlo, haré que tu corta y patética vida sea miserable antes de extinguirla como a tus hermanos. No me pongas a prueba, o te haré envidiar a quienes vinieron antes que tú. La personificación de la envidia miraba fijamente a Kim, con el rostro desprovisto de emoción y una sonrisa forzada. Ya veremos. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 317. Idiota, ¿crees que ir en contra de mi plan te hará sentir superior? ¿Es eso? Pedazo de mierda envidioso, ¿crees que joderme finalmente validará tu falsa existencia? Kim, Envy, rió con la voz en su cabeza y caminó hacia la torre de astronomía, sin perder de vista el destino a través de las ventanas, para que le mostrara la vista de la marca tenebrosa. Patético. Uf, jamás pensé que algo tan patético pudiera salir de mí.
No me molestaban los pecados que vinieron antes que tú, pero tú eres la peor y más repugnante parte de mí, amplificada. Kin inyectó la magia y activó Recon con la contraseña de voz. Bajo su mando, el mapa cobró vida y transmitió lo que Hogwarts le había enviado. ¿Qué? ¿Sin palabras? Estabas diciendo todas esas tonterías hace un momento. ¿Qué pasó? Ah, espera, no puedes hablar porque es la primera vez que tienes un cuerpo. ¡Qué lástima! Kin esbozó una sonrisa irónica cuando la voz se apagó, como si se hubiera cortado la energía de un tocadiscos en movimiento, deteniéndose bruscamente. Miró a Recon y comenzó a enumerar nombres. Albus Dumbledore. Minerva M. McGonagall. Filio Flitwick. Pomona Sprout. Severus Snape. Lily Potter. Séptima Vector. Aún era puntual. Los profesores estaban todos en sus habitaciones y, al parecer, no se habían movido mucho, lo que significaba que todavía no se habían despertado, excepto Snape, que ya se dirigía a la torre de astronomía. Dumbledore también había salido de su habitación, camino a la torre de astronomía. No les envió el mensaje, pensó King con sarcasmo. Viejo tonto y confiado. ¿Te atreves a usar mi propia magia en mi contra? Los pasos de King se detuvieron, rugiendo contra el mármol, mientras Recon se tambaleaba momentáneamente en el aire. Si no lo recuerdas, déjame recordarte que fui yo quien descubrió cómo bloquear todas tus voces, así que por supuesto que sé cómo sortear esto. Cerró el puño con fuerza. Chasqueó la lengua y reanudó la marcha. ¿Crees que no hablarme te ayudará a mantener el control? Vamos, no te engañes. Vas a tener que enfrentarme, igual que yo me vi obligado a enfrentarte. Viniste corriendo a mi encuentro, así que no me evites ahora. King golpeó el suelo con los pies y se crujió los nudillos mientras la voz seguía resonando en su cabeza, reprendiéndolo e insultándolo con cada palabra y frase. La voz era tan fuerte y constante que lo absorbía mentalmente, hasta el punto de que le resultaba difícil incluso mantener la concentración. Golpeó el suelo con el pie, gruñendo. Se adentró en el paisaje de las almas y se encontró en aquel espacio opaco. Las pupilas de Green King se entrecerraron al ver que las paredes ya no eran completamente negras, sino que partes de ellas se desvanecían en 4 colores. Cuando dirigió la mirada hacia el centro de la habitación, su aprensión aumentó al ver que el alma negra ahora tenía un brillo dorado. ¿Dónde? Green King frunció el ceño al no ver a King junto a Alma. Fue entonces cuando una voz le susurró al oído, ¿te gusta lo que ves? Creo que alguien ha mejorado mi celda. Green King se apartó de un salto y se giró para ver a King, que estaba de pie detrás de él. ¿Qué quieres?, preguntó Green King. ¿Sabes lo que quiero?, dijo King, acercándose a Alma. La verdadera cuestión aquí es cómo proceder con lo que quiero. ¿Qué quieres decir? Hoy es un día importante para nosotros, sí, para nosotros, y no puedo permitir que tu comportamiento mezquino lo arruine, así que te daré 2 opciones. Una es que sigas mi plan y no interfieras. A cambio, te daré algo de tiempo para jugar antes de que llegue el inevitable momento de tu desaparición, continuó King, a pesar de la sonrisa irónica de su contraparte verde. La segunda opción es que me cedas el control y nos separemos aquí amistosamente. ¿Qué clase de idiota crees que soy?, espetó Green King. Ninguna de esas opciones me beneficia, si voy a desaparecer. No sé cuándo. Cállate. Como decía, si voy a desaparecer, cosa que no haré, prefiero hacerte la vida imposible antes que irme. ¿Cuál es tu problema con Dumbledore?, preguntó King de repente. ¿Qué? Green King parpadeó sorprendido, olvidando el comentario sarcástico que estaba a punto de hacer. Eres la personificación de mi envidia, esto queda claro en tu comportamiento. Así pues, la siguiente pregunta que surge es, ¿de dónde vienes? El orgullo surgió de la arrogante creencia de que era superior a los demás, la pereza fue una pobre manifestación de la pereza física, la ira surgió de las características de mi ira. Entonces, ¿de dónde vienes tú? Los ojos de Green King se oscurecieron y su boca permaneció en silencio. La envidia es el pecado de los celos hacia los beneficios y logros ajenos. Es curioso, porque creía que mi orgullo bastaría para sofocar la envidia por su origen, pero aquí estás, frente a mí, así que me pregunto de dónde ha salido. Hay pocas personas por las que haya sentido verdadera envidia. Ahí está el señor Alan, con su talento natural para la magia mental, solo podía imaginar cómo sería, pero después de tanta ayuda suya, bueno, ahora solo siento respeto por él. El arquitecto es un hombre bajito y mezquino, pero ¿qué hay de los otros creadores de la bóveda maldita? Pensé durante horas y horas en cómo el creador de la bóveda helada logró crear y almacenar el cero absoluto, o como el creador de la bóveda acuática logró grabar esos recuerdos en el agua junto con el factor de curación. Pero eso es, bueno, están muertos, así que no hay necesidad de envidiarlos. ¿Quién queda? Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. No envidio su nombre, eso seguro. Pero recuerdo sentir una mezcla de aprecio y envidia por la influencia que ejercía sobre la gente de este país, o por haber sido entrenado por el mismísimo alquimista Nicholas Flamel. O por el conocimiento que debió haber acumulado en su cabeza, o por poder moverse con libertad mientras yo tengo que caminar con cuidado. Sí, fue por eso, pero aún así, hubo momentos en que lo vi como el objeto de mi envidia. Dime, ¿tanto odias a Dumbledore? King observó fijamente a Green King, analizando sus expresiones. La personificación de la envidia había sido agresivamente hostil con él, mucho más que con quienes lo precedieron, y, dada la situación actual, no era ideal tener semejante obstáculo. No envidio a Dumbledore, dijo Green King, con la mirada fija en King. Levantó la mano y señaló a King. Todo esto es por tu culpa. ¿Yo? Preguntó King, confundida y sorprendida. Nosotros, los pecados, estamos basados en ti, nacidos de tus rasgos de personalidad, y debido a la maldición, esos rasgos se han amplificado y distorsionado, convirtiéndonos en entidades inherentemente imperfectas. Incluso si logramos encerrarte, no podremos vivir vidas plenas. El orgullo no habría podido mostrar vulnerabilidad ni humildad, la pereza habría dejado de crecer en algún momento, la vida de la ira se habría descarrilado tarde o temprano. Green King lanzó una mirada furiosa como si intentara abrir agujeros en King. Y jamás podría ser feliz con la felicidad de mis seres queridos, mi existencia imperfecta jamás podría ver a otros hacer el bien, y no podría remediarlo. ¿Crees que esta es una forma agradable de vivir? Te odio porque eres la razón por la que soy así. Si hubieras dejado en paz la bóveda del pecado, jamás habría sido creado y jamás habría tenido que experimentar la pura desolación que me espera. Pero ¿sabes qué? Voy a ser fiel a mi naturaleza. Si yo no puedo divertirme, tampoco te dejaré divertirte a ti.
Mientras esté aquí, voy a hacer de tu vida un infierno. Los ojos de Green King se abrieron de par en par mientras las palabras se le atascaban en la garganta. Bajó la mirada y vio una hoja dorada que emergía de su abdomen. Tembloroso, giró la cabeza y vio que la hoja provenía de su alma. Y pudo observar cómo la frágil hoja se desintegraba al instante cuando la oscuridad de la maldición del pecado envolvió la parte dorada que había logrado liberarse. Lo siento, dijo King, disipando toda la hostilidad anterior. Sí, fue culpa mía que nacieras, y si me hubiera mantenido al margen, nada de esto habría ocurrido. Sé que traicionarte no es la mejor manera de tratar contigo, y podría haberlo hecho mucho mejor, pero lo siento, la situación actual me ha dejado sin tiempo, y esta es la única solución que se me ocurrió. Green observó cómo la zona alrededor de la herida se transformaba en un verde fluorescente, con diminutos fragmentos del tamaño de pétalos que salían disparados a medida que el verde se extendía. Miró a Kim y negó con la cabeza enérgicamente, con una mezcla de emociones, sobre todo ira y furia. Que te jodan, espero que la avaricia te consuma por completo y que nunca vuelvas a ver la luz del día. Dicho esto, desapareció como todos los que le precedieron. Kim miró fijamente el lugar donde estaba Green King por un momento antes de mirar su alma. Como hice eso, pensó, refiriéndose al repentino ataque con la espada. Desde que tuvo en sus manos la piedra de la resurrección, había estado entrenando su alma. Logró conjurar un escudo alrededor de ella, que lo protegía de ser controlado instantáneamente por la maldición, y esto fue antes de entrenar brevemente con Alan. Lo que le permitió utilizar mejor el poder que había acumulado. Y si podía conjurar un escudo, también podía conjurar una espada. Pero el ataque del alma era diferente de la defensa del alma, porque en la práctica solo era posible usarlo si el ataque podía transmitirse a los objetivos, que generalmente no estaban en el paisaje del alma. Y King no había desarrollado su alma hasta el punto de poder transmitirla hacia afuera, así que no había pasado a la ofensiva. No había aprendido a conjurar una espada, aunque ésta solo pudiera permanecer dentro del paisaje del alma. Acababa de hacerlo, y le salió con una naturalidad inusual. King negó con la cabeza y decidió seguir adelante. Había trabajo por hacer. Cerró los ojos e invocó la magia que controlaba. Tras deshacerse de la soberbia, la pereza y la ira, recuperó cierto control sobre su magia, que había aumentado de nuevo ahora que la envidia también había sido derrotada. Y estaba seguro de que seguiría creciendo a medida que venciera a los pecados restantes. Exhaló y, al abrir los ojos, recuperó el control de su cuerpo. Debería tener algo de tiempo, pensó King. Se había deshecho de más de la mitad de los 7, lo que le daba más control, o al menos eso creía /diagonal sentía. Echó un vistazo a la torre de astronomía antes de dirigir su mirada a Recon, y ya podía ver que Dumbledore y Snape se acercaban a la torre de astronomía, y que los demás profesores también se movían en sus habitaciones. Estaba seguro de que alguien en Hogsmeade ya había avisado a los aurores, y que uno de los profesores, probablemente McGonagall, les abriría la puerta cuando llegaran. Tengo que darme prisa, dijo, y echó a correr por los pasillos. Capítulo 318. King recorría los pasillos, saltando entre los pasadizos secretos de Hogwarts. Vigilaba el sistema de reconocimiento y, a cada segundo que pasaba, observaba los movimientos de distintas personas en el castillo. Saltó de un pasadizo secreto y corrió hacia la esquina en forma de T más cercana como una flecha disparada por un arco. Se detuvo bruscamente y, en un movimiento rápido, la magia fluyó desde su interior hacia el mundo exterior. El aire se enfrió y los cristales de hielo crepitaron, congelándose en el aire, comenzando desde el centro y los bordes cerca de la pared. King usó su magia y, en cuestión de segundos, una gruesa barrera de hielo bloqueó un corredor en la esquina en forma de T. King retrocedió y corrió alejándose de la barrera de hielo, sin perder de vista a Recon mientras sus piernas lo superaban. Observó cómo Recon le indicaba la posición de dos personas en el piso de arriba, Aurora Sinistra y Séptima Vector. Según sus cálculos, los dos profesores seguirían la ruta que acababa de bloquear para llegar a la torre de astronomía. Intentarían tomar otro camino, una ruta más larga, o destruir la barrera, cualquiera que fuera la opción, le daría tiempo. Apareció en otro camino y, como antes, disparó un proyectil cargado de magia de hielo, que se expandió formando otra pared gruesa, bloqueando otro camino más, luego otro, luego dos más, luego 3 más. Hasta que media docena de caminos diferentes quedaron bloqueados por el hielo. Kim volvió a mirar a Recon y escudriñó los caminos ensanchados para encontrar el nombre que buscaba, y lo vio dirigiéndose hacia la torre de astronomía. Al igual que todos los demás que estaban despiertos y fuera de sus casas en ese momento. Miró a su derecha y vio un camino recto, una curva en la esquina, y la escalera de caracol que conducía a la torre de astronomía estaría a la vista. Sin embargo, en ese preciso instante vio a un mortífago. Sus ojos estaban fijos en la escalera y parecía no haberse percatado de la presencia de Kim. Kim apuntó con la palma de la mano hacia el mortífago y, con un disparo mágico, el mortífago cayó al suelo. Se giró a su izquierda y fijó la mirada en el sendero corto y oscuro. Pasos apresurados resonaban en el suelo de mármol, reverberando en la noche vacía, y con cada paso, el sonido se hacía más fuerte hasta que vio túnicas oscuras ondeando ante sus ojos. Tú. Severus Snape, dijo King, mirando a su profesor de pociones. Severus Snape se detuvo al ver a alguien que no esperaba ver ese día. ¿Quién eres?, preguntó, sacando su varita. King no respondió verbalmente, en cambio, levantó la mano y lanzó una maldición capaz de romper huesos sobre Snape. Snape conjuró un escudo plateado y se enfrentó a la magia. Tropezó un paso cuando la maldición lo empujó hacia atrás, provocando que el escudo crujiera y se abollara casi hasta romperse. Hoy no pasarás de aquí, Severus Snape, dijo King, mientras su magia volvía a brillar. Cambio de escena. A la luz de la marca tenebrosa que aún brillaba en el cielo, Dumbledore subió la escalera de caracol que conducía a lo alto de la torre. La escalera estaba abierta, algo que, estaba seguro, Argus Filch cerraba diligentemente cada noche. No había rastro de forcejeo, de lucha a muerte, de un cadáver. Sin embargo, Dumbledore podía sentir la tensión a su alrededor. Salió al tejado y sus ojos se posaron de inmediato en la calavera verde con su lengua serpentina que brillaba con malicia sobre ellos. Dumbledore preparó su varita mientras se acercaba a las paredes en los bordes del tejado. ¡Expelliarmus! Dumbledore no miró hacia atrás, y el hechizo rojo se detuvo antes de alcanzarlo y se disipó. Se giró, apoyado contra la pared, con el rostro muy pálido. Dumbledore seguía sin mostrar signos de pánico ni angustia. Simplemente miró su fallido hechizo de desarme y dijo, «Buenas noches, Draco».
Malfoy dio un paso al frente, echando un vistazo rápido a su alrededor para comprobar si él y Dumbledore estaban solos. —¡Expelliarmus! —gritó Draco de nuevo, y un avión rojo voló hacia Dumbledore una vez más, pero, una vez más, desapareció antes de alcanzarlo. Una pregunta que podría hacerte. ¿O acaso actúas solo? No, dijo Draco, fijando la mirada en la marca tenebrosa. Tengo refuerzos. Hay mortífagos aquí en tu escuela esta noche. Draco mantuvo una expresión valiente, sin dar ninguna señal de que los mortífagos no fueran los únicos en la escuela esa noche. Vaya, vaya, dijo Dumbledore, como si Malfoy le estuviera mostrando un ambicioso proyecto de construcción. Muy bien, de verdad. Has encontrado la manera de dejarlos entrar, ¿no? Sí, dijo Malfoy, jadeando. Justo delante de tus narices, y ni siquiera te diste cuenta. Engañoso, dijo Dumbledore. Aún así, perdóname, ¿dónde están ahora? Pareces estar solo. Se están asegurando de que no nos molesten. Para garantizar que sus secuaces no interfieran con lo que va a suceder aquí hoy. Debo decir que tienes mucha confianza, por decirlo menos, sonrió Dumbledore. Bueno, entonces adelante, querido muchacho. Se hizo el silencio. Y frente a él, Draco Malfoy no hizo más que mirar fijamente a Albus Dumbledore, quien, increíblemente, sonrió. Draco, no eres un asesino. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Malfoy de inmediato. Pero pareció darse cuenta de lo infantiles que sonaban sus palabras y se sonrojó bajo la luz verdosa. No sabes de lo que soy capaz, dijo Malfoy con más firmeza. No sabes lo que he hecho. Ah, sí, lo sé, dijo Dumbledore en voz baja. Casi matas a Katie Bell y lo del chocolate envenenado que acabó circulando por Gryffindor. Llevas todo el año intentando matarme con creciente desesperación. Perdóname, Draco, pero fueron intentos muy débiles. Tan débiles, para ser sincero, que me pregunto si de verdad lo hacías con el corazón. Ahí está. Exclamó Malfoy con vehemencia. He trabajado en ello todo el año, y esta noche. En algún lugar recóndito del castillo, Draco oyó explosiones. Sus hombros se tensaron y miró por encima del hombro. Alguien está dando buena pelea, dijo Dumbledore en tono coloquial. Pero decías, sí, lograste introducir mortífagos en mi escuela, lo cual, lo admito, me parecía imposible. ¿Cómo lo hiciste? Pero Malfoy no dijo nada, seguía escuchando lo que ocurría abajo y parecía paralizado. Quizás deberías continuar el trabajo solo, dijo Dumbledore. ¿Y si tus refuerzos no logran contener a los profesores? Estoy seguro de que los aurores y mi orden del Fénix llegarán pronto. Malfoy se limitó a mirarlo fijamente. Lo entiendo, dijo Dumbledore con suavidad cuando Malfoy no se movió ni habló. Tienes miedo de actuar hasta que se unan a ti. No tengo miedo. Gruñó Malfoy, aunque aún no había intentado hacerle daño a Dumbledore. Que el que debería tener miedo eres tú. ¿Pero por qué? No creo que vayas a matarme, Draco. Matar no es ni de lejos tan malo. Tan fácil como lo cree un inocente, y creo que incluso si quisieras, no podrías matarme. Así que dime, mientras esperamos a tus amigos, ¿cómo los trajiste aquí? Parece que te llevó mucho tiempo averiguar cómo hacerlo. Malfoy parecía estar luchando contra las ganas de gritar o vomitar. Tragó saliva con dificultad y respiró hondo varias veces, mirando fijamente a Dumbledore, con la varita apuntando directamente a su corazón. Entonces, como si no pudiera contenerse, dijo, necesitaba arreglar ese armario evanescente roto que nadie ha usado en años. Ah. El suspiro de Dumbledore fue casi un gemido. Cerró los ojos un instante. Eso fue ingenioso, y si existe un armario evanescente, siempre debería haber un par. Bien Borgin y Berks, dijo Malfoy, hacen una especie de pasadizo entre ellos. Fui el único que se dio cuenta de lo que eso significaba, ni siquiera Borgin lo sabía, fui yo quien se dio cuenta de que podría haber una forma de llegar a Hogwarts a través de los armarios si arreglaba el que estaba roto. Muy bien, murmuró Dumbledore. Así que los mortífagos lograron llegar desde Borgin y Berks hasta la escuela para ayudarlos. Un plan ingenioso, un plan muy ingenioso, y, como usted dijo, justo delante de mis narices. Y sí, dijo Malfoy, quien, extrañamente, parecía encontrar valor y consuelo en los elogios de Dumbledore. Sí, de verdad que lo fue. Ahora lo entiendo, sí, lo entiendo, Dumbledore asintió con una leve sonrisa. Tenemos poco tiempo, de una forma u otra, así que hablemos de tus opciones, Draco. Se oyó un estruendo y gritos que venían de abajo, más fuertes que nunca. Parecía que la gente se estaba peleando en la escalera de caracol que conducía a donde estaban Dumbledore y Malfoy. Mis opciones. Exclamó Malfoy en voz alta. Voy a matarte. Querido muchacho, dejemos de fingir. Si hubieras querido matarme, ya lo habrías hecho sin perder el tiempo conversando. Analicemos esto con inteligencia, Draco, no fuiste capaz de desarmarme, e incluso si lo hubieras hecho, yo habría sido más que suficiente para ti, incluso sin mi varita. No tengo otra opción. Exclamó Malfoy, y de repente palideció como Dumbledore. Tengo que hacerlo. Me matará. Matará a toda mi familia. Y Draco, tenía dudas sobre ti y comprendo la dificultad de tu situación, suspiró Dumbledore. ¿Por qué crees que no te confronté antes? Porque sabía que te habrían asesinado si Lord Voldemort se hubiera dado cuenta de que sospechaba de ti. Malfoy se estremeció al oír ese nombre. No me atreví a contarte sobre la misión que sabía que te habían encomendado, por si acaso usaba legilimencia contra ti, continuó Dumbledore. Pero ahora, por fin, podemos hablar con franqueza. No hiciste daño a nadie, aunque tuviste suerte de que tus víctimas involuntarias sobrevivieran. Puedo ayudarte, Draco. No, no puedes, dijo Malfoy, con la mano que sostenía la varita temblando violentamente. Nadie puede. Me dijo que lo hiciera o me mataría. No tengo otra opción. Ven a la derecha, Draco, y podremos esconderte mejor de lo que te imaginas. Además, puedo enviar miembros de la Orden a tu madre esta noche para que le escondan de la misma manera. Incluso podemos intentar salvar a tu padre, pero dependerá de si quiere venir. Ven a la derecha, Draco, no eres un asesino. Malfoy miró fijamente a Dumbledore. Tenía la boca abierta y la mano que sostenía la varita aún temblaba. ¿Vas a salvar a mi madre? Preguntó con la voz quebrada. Sí, Draco, estará a salvo. Te lo prometo.
Draco bajó lentamente la mano hasta que su brazo cayó, su varita se le resbaló de los dedos, hizo clic contra el suelo, y ahora no había nadie que pudiera detenerla. Muy bien, Draco, muy bien, dijo Dumbledore sonriendo. Cambio de escena. El pasillo que rodeaba a Kim y Snape estaba destrozado, envuelto en destrucción. Kim suspiró mientras se acercaba a Snape, quien estaba de rodillas con cadenas celestiales que le sujetaban los brazos y las piernas, tirándolo al suelo. Kim lo observó mientras se luchaba por alzar la vista, con un corte sobre un ojo. Tienes que dejarme ir, dijo Snape, jadeando. Kim negó con la cabeza. Lo siento, pero no puedo permitir que te entrometas. No lo entiendes, tengo que. No, lo entiendo, y por eso no puedes ir, dijo Kim, con los ojos sin el brillo habitual. Capítulo 319. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Preguntó Snape, acomodándose en el sillón frente a las dos ex hermanas Black. Sirvió 3 copas de vino tinto y les ofreció 2 a las hermanas. Narcisa murmuró un gracias, mientras que Bellatrix permaneció en silencio, sin dejar de mirar a Snape con furia. Esto no pareció molestarle, al contrario, parecía bastante divertido. El señor oscuro, dijo, alzando su copa y vaciándola. Las hermanas lo imitaron. Snape volvió a llenar los vasos. Mientras Narcisa tomaba su segundo sorbo, dijo apresuradamente, Severus, lamento tener que venir así, pero necesitaba verte. Creo que eres el único que puede ayudarme. Severus, sé que no debería estar aquí, me dijeron que no te dijera nada. Cualquiera, pero... Entonces cállate. Gruñó Bellatrix. Sobre todo en tu presencia. ¿Presentación? Repitió Snape con sarcasmo. ¿Y qué se supone que debo entender por eso, Bellatrix? Que no confío en ti, Snape, como bien sabes. Snape dejó el vaso sobre la mesa y volvió a sentarse, con las manos en los brazos de la silla, sonriendo al ver el ceño fruncido de Bellatrix. Narcisa, creo que deberíamos escuchar lo que Bellatrix está deseando decir, así evitaremos interrupciones tediosas. Bueno, continúa, Bellatrix, dijo Snape. ¿Por qué no confías en mí? 100 razones. Exclamó, saliendo de detrás del sofá para golpear la mesa con su vaso. ¿Por dónde empezar? ¿Dónde estabas cuando cayó el señor oscuro? ¿Por qué no intentaste encontrarlo cuando desapareció? ¿Qué has estado haciendo todos estos años viviendo a las órdenes de Dumbledore? ¿Por qué impediste que el señor oscuro obtuviera la piedra filosofal? ¿Por qué no regresaste inmediatamente cuando el señor oscuro renació? Y, Snape, ¿por qué sigue vivo Harry Potter si lo tuviste a tu merced durante 5 años? Hizo una pausa, su pecho subía y bajaba rápidamente, sus mejillas enrojecidas. Detrás de ella, Narcisa permanecía inmóvil, con el rostro oculto entre las manos. Snape sonrió. Antes de responderte. Ah, sí, Bellatrix, te responderé. Puedes llevarte mis palabras a los demás que murmuran a mis espaldas y difunden historias falsas sobre mi traición al señor oscuro. Antes de responderte, te digo, permíteme hacerte una pregunta a la vez. ¿De verdad crees que el señor oscuro no me hizo todas y cada una de esas preguntas? ¿Y de verdad crees que si no hubiera podido dar respuestas satisfactorias, estaría aquí sentado hablando contigo? Ella dudó. Sé que él cree en ti, pero... ¿crees que se equivoca? ¿O que de alguna manera lo engañé? ¿Engañé al señor oscuro, al mago más grande, al talentoso Legilimens, de quien ninguna mente puede esconderse? Bellatrix no dijo nada, pero pareció, por primera vez, algo desconcertada. Snape no insistió. Tomó su bebida de nuevo, dio un sorbo y continuó. Preguntas dónde estaba cuando cayó el señor oscuro. Estaba donde me había ordenado, en el colegio Hogwarts de magia y hechicería, porque quería que espiara a Albus Dumbledore. Supongo que sabes que asumí el cargo por orden del señor oscuro. Ella asintió casi imperceptiblemente y luego abrió la boca, pero Snape la detuvo. Me preguntas por qué no intenté encontrarlo cuando desapareció. Por la misma razón que Avery, Jasley, los Carrow, Greyback, Lucius, inclinó ligeramente la cabeza hacia Narcisa, y muchos otros no intentaron encontrarlo. Creí que estaba acabado. No me enorgullezco de ello, me equivoqué, pero así son las cosas. Si no nos hubiera perdonado a quienes perdimos la fe entonces, habría tenido muy pocos seguidores. Él me querría a mí. Dijo Bellatrix con vehemencia. A mí, que pasé tantos años en Azkaban por él. Sí, en efecto, admirable, dijo Snape con voz aburrida. Claro que no le fuiste de mucha utilidad en prisión, pero el gesto fue sin duda amable. Un gesto. Y gritó, en su furia, parecía un poco furiosa. Mientras yo soportaba a los dementores, tú te quedabas en Hogwarts, cómodamente haciendo de la mascota de Dumbledore. No exactamente, dijo Snape con calma. No me dio el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, ¿sabes? Parecía pensar que podría, provocar una recaída, tentarme a volver a mis viejos hábitos. Y este fue tu sacrificio por el señor oscuro, no para enseñar tu materia favorita, se burló. ¿Por qué te quedaste allí todo este tiempo, Snape? ¿Siguiendo espiando a Dumbledore para un maestro al que creías muerto? Y difícilmente, dijo Snape, aunque el señor oscuro se complace de que nunca abandonara mi puesto, tenía 16 años de información sobre Dumbledore para entregarle a su regreso. Un regalo de bienvenida mucho más útil que un sinfín de reminiscencias de lo desagradable que es Azkaban. Pero te quedaste. Sí, Bellatrix, me quedé, dijo Snape, mostrando por primera vez un atisbo de impaciencia. Tenía un trabajo cómodo, que prefería a una temporada en Azkaban. Estaban arrestando a mortífagos, ¿sabes? La protección de Dumbledore me evitó ir a la cárcel, fue muy conveniente y la aproveché. Repito, el señor oscuro no se queja de que me quedara, así que no entiendo por qué te quejas tú. Creo que ahora quería saberlo, continuó, un poco más alto, al ver que Bellatrix daba señales de interrumpir, ¿por qué me interpuse entre el señor oscuro y la piedra filosofal? Es fácil de responder. No sabía si podía confiar en mí. Pensaba, como tú, que me había transformado de un mortífago leal en el lacayo de Dumbledore. Estaba en una condición lamentable y frágil, compartiendo el cuerpo de un mago mediocre. No se atrevía a rebelarse ante un antiguo aliado si éste podía entregarlo a Dumbledore o al ministerio. Lamento profundamente que no confiara en mí. Habría recuperado el poder 3 años antes.
Tal como estaban las cosas, solo veía al codicioso e indigno Quirrell intentando robar la piedra y, lo admito, hice todo lo posible por detenerlo. La boca de Bellatrix se torció como si hubiera tomado una dosis desagradable de medicina. Pero no regresaste cuando él regresó. Oh, basta. Y dijo Narcisa con voz baja y lúgubre, mirando a su hermana. Bellatrix seguía visiblemente disgustada. Aprovechando su silencio, Snape se dirigió a su hermana. ¿Ahora, has venido a pedirme ayuda, Narcisa? Narcisa lo miró, con el rostro marcado por la desesperación. Sí, Severus. Yo, creo que eres el único que puede ayudarme, no tengo a nadie más a quien recurrir. Lucius no me escucha. Cerró los ojos y dos grandes lágrimas rodaron por sus mejillas. Severus, susurró, con lágrimas corriendo por sus pálidas mejillas. Hijo mío, mi único hijo. Draco debería estar orgulloso, dijo Bellatrix con indiferencia. El señor oscuro le está otorgando un gran honor. Narcisa rompió a llorar de verdad, mirando a Snape con ojos suplicantes todo el tiempo. ¿Por qué, Severus? ¿Por qué mi hijo? Que es demasiado peligroso. Que esto es venganza por el error de Lucius, lo sé. Snape no dijo nada. Apartó la mirada de sus lágrimas como si fueran una profanación, pero no podía fingir que no la oía. Por eso eligió a Draco, no, insistió ella. ¿Para castigar a Lucius? Si Draco tiene éxito, dijo Snape, sin apartar la mirada de ella, será honrado por encima de todos los demás. Pero no lo logrará. Sollozó Narcisa. ¿Cómo podría, si el mismísimo señor oscuro? Bellatrix jadeó, Narcisa pareció perder el valor. Solo quería decir, que nadie lo ha logrado todavía. Severus, por favor, te lo ruego. Eres el favorito del señor oscuro, su consejero de mayor confianza. Hablarás con él, lo convencerás. El señor oscuro no se dejará convencer, y yo no soy tan tonto como para intentarlo, dijo Snape secamente. Sí, el señor oscuro está furioso, Narcisa, muy furioso, de hecho. Narcisa pareció perder el poco autocontrol que aún le quedaba. Se puso de pie, se tambaleó hacia Snape y lo agarró por la túnica, jadeando, exclamó, podrías hacerlo. Podrías hacerlo en lugar de Draco, Severus. Claro que podrías, y él te recompensaría más que todos nosotros. Snape la sujetó por las muñecas y luego soltó sus manos. El señor oscuro quiere que permanezca en Hogwarts, cumpliendo mi útil función de espía, independientemente de si Draco tiene éxito o no. Sin embargo, es posible que pueda ayudar a Draco. Se sentó, con el rostro pálido como el papel. Severus, Severus, ¿lo ayudarías? ¿Lo cuidarías? ¿Te asegurarías de que no sufriera ningún daño? Puedo intentarlo. Si estás ahí para protegerlo. Severus, ¿jurarás lealtad? ¿Harás el juramento inquebrantable? ¿El juramento inquebrantable? La expresión de Snape era inexpresiva, indescifrable. Bellatrix, sin embargo, dejó escapar una risa triunfal. Seguro que lo intentará. Las típicas palabras vacías, la habitual forma de escabullirse. Claro, bajo las órdenes del señor oscuro. Se acercó a Snape, con el rostro muy cerca del suyo y los ojos muy abiertos. Vamos, Severus, si eso es lo que quieres, júralo. Snape no miró a Bellatrix. Sus ojos oscuros estaban fijos en los ojos azules de Narcisa, llenos de lágrimas, mientras ella seguía apretándole la mano. Por supuesto, Narcisa, haré el juramento inquebrantable, dijo con calma. Quizás tu hermana acepte ser nuestro enlace. Bellatrix se quedó boquiabierta. Necesitarás tu varita, Bellatrix, dijo Snape con frialdad. La sacó, aún con expresión de asombro. Dio un paso al frente y colocó la punta de su varita en sus manos entrelazadas. Narcisa dijo, tú, Severus, cuidarás de mi hijo, Draco, mientras intenta cumplir los deseos del señor oscuro. Voy. Una fina y brillante lengua de fuego salió disparada de la varita y envolvió sus manos como un hilo ardiente. ¿Y tú, de la mejor manera posible, lo protegerás del mal? Voy. Una segunda lengua de fuego emergió de la varita y se unió a la primera, formando un delicado y brillante arroyo. Y, si es necesario, si parece que Draco va a fracasar. Susurró Narcisa, la mano de Snape se apretó entre las de ella, pero no se apartó. ¿Llevarás a cabo el acto que el señor oscuro le ordenó a Draco? Hubo un momento de silencio. Bellatrix miraba fijamente su varita entre sus manos entrelazadas, con los ojos muy abiertos. Voy. Una tercera lengua de fuego se entrelazó con las demás y se enroscó fuertemente alrededor de sus manos entrelazadas, como una cuerda, como una serpiente de fuego. Capítulo 320. Así que hiciste un juramento inquebrantable, dijo Dumbledore desde detrás de su escritorio en el despacho del director, mientras su dedo recorría el borde del cuenco de vidrieras lleno de sorbete de limón. No fue muy inteligente de tu parte, ¿verdad, Severus? Creo que el señor oscuro pretendía que yo hiciera esto al final. Pero está decidido a que Draco lo intente primero. Esto es simplemente un castigo por los fracasos de Lucius. Sin embargo, desconozco cuál es ese fracaso. Una tortura lenta para los padres de Draco, mientras lo ven fracasar y pagar las consecuencias, dijo Snape. Tenía la mirada fija en sus brazos, uno marcado con la marca tenebrosa, mientras que el otro lucía el juramento inquebrantable, un recordatorio de lo que le esperaba si lo rompía. Te viste obligada a hacer ese voto, por desgracia, suspiró Dumbledore, apartando el cuenco. ¿Quién iba a imaginar que la orgullosa Narcisa Malfoy vendría a suplicar a tu puerta, y nada menos que con su hermana? La hermana de Narcisa. Snape frunció el ceño, arrugando la nariz. Si me hubiera negado a la petición de Narcisa, Lestrange habría ido a hablar sin parar con el señor oscuro. Cualquier posibilidad de escapar de prisión se esfumó en el instante en que Bellatrix Lestrange entró en su casa. Dumbledore se acarició la barba. Observó a Snape, cuyos ojos, normalmente fruncidos, miraban fijamente la mesa con expresión desconcertada, una imagen poco común en el vigilante y astuto profesor de pociones. ¿Qué piensas hacer ahora? No lo sé, dijo Snape. ¿Tienes alguna forma de deshacer un juramento inquebrantable? Dumbledore negó con la cabeza. Por desgracia, no. Suspiró. Ni siquiera las palabras que usó me muestran cómo escapar de las cadenas, sobre todo con intención. Reinaba el silencio.
Ninguno de los hombres hablaba, ni se oía conversación alguna entre los retratos vacíos del director/directora, que habían huido a toda prisa siguiendo las órdenes de Dumbledore. ¿Piensas cumplir tu promesa, Severo? Los ojos oscuros de Snape se volvieron hacia Dumbledore, y se burló. ¿Me estás pidiendo que le perdone la vida? ¿Que le perdone la vida, Dumbledore? Dumbledore se encogió de hombros, con la misma expresión impasible, tranquila, mirando a Snape con su habitual mirada brillante desde detrás de sus gafas de media luna. Los ojos de Snape se entrecerraron, casi con una mirada penetrante. ¿No crees que lo lograré si lo intento? Nunca se puede ser demasiado precavido, Severus. Puede que suene arrogante, pero no creo que puedas matarme si no te deseo éxito, y no tengo ningún deseo de morir. ¿Entonces voy a morir? Dumbledore guardó silencio ante la pregunta, pero respondió, ¿cómo piensa Draco llevar a cabo esta misión? ¿Ha compartido Narcisa algo que haya oído de su hijo? Snape apretó el puño contra su regazo. Sin embargo, esta fue la única señal de que su cuerpo y su rostro permanecían tranquilos e imperturbables. No, la pobre mujer estaba aterrorizada, pues después de sellar el juramento, ni siquiera podía quedarse quieta, y fue mejor que se fuera a casa, y yo no tuve la oportunidad de conocer a Draco. ¿Acaso Lord Voldemort prevé un futuro próximo en el que no necesite un espía en Hogwarts? Preguntó Dumbledore. Él cree que pronto la escuela estará en sus manos, sí. Lo entiendo. Bien, ahora. Tu prioridad será averiguar qué trama Draco. Un adolescente asustado es un peligro tanto para los demás como para sí mismo. Ofrécele ayuda y orientación, debería aceptarla, te aprecia. Menos aún desde que su padre perdió su puesto privilegiado. Draco me culpa, cree que usurpé el puesto de Lucius, Snape negó con la cabeza. Aún así, inténtalo. Me preocupan menos las víctimas accidentales de cualquier plan que pueda involucrar al chico que yo mismo. Al final, por supuesto, tenemos que salvarlo de la ira de Lord Voldemort. Snape arqueó las cejas, con tono sarcástico, y preguntó, ¿piensas dejar que te mate? Por supuesto que no, pero puedo intentar convencerlo de que se pase al lado correcto. Si al menos logramos salvar a su madre, estoy seguro de que el chico se unirá a nosotros. Por la forma en que hablaba Lestrange, Draco parecía entusiasmado ante la perspectiva de ser considerado digno de tal responsabilidad, dijo Snape. Dumbledore negó con la cabeza. Puede que él lo crea, pero a medida que pase el tiempo y trate de planear cómo matarme, la gravedad de la situación y de sus actos se hará evidente para él. Draco se dará cuenta de lo que se le ha pedido que haga, lo único que necesito es persuadirlo en su momento de presión y debilidad. Tenemos tiempo para preparar el terreno y asegurar su transformación. Lo tienes todo planeado, ¿verdad?, dijo Snape burlonamente. Dumbledore miró a Snape. Hubo un largo silencio, interrumpido solo por un extraño chasquido. Fawkes, el Fénix, estaba royendo un trozo de hueso de sepia. Cuando eso suceda, quiero que estés allí, Severus, dijo Dumbledore. Snape frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué me necesitas allí? Si no logro convencer a Draco, la responsabilidad recaerá sobre ti. Debes intentarlo, estaría mucho más dispuesto a escucharte, siendo un mortífago conocido y de confianza, y saber que estás de su lado le daría esperanza. Su tono era ligero, pero sus ojos azules penetraron a Snape. Finalmente, Snape asintió brevemente antes de levantarse y anunciar su partida. Se giró y caminó hacia la salida cuando Dumbledore volvió a hablar. Gracias, Severus, y lamento haberte impuesto esta carga. Snape aminoró el paso hasta detenerse. En aquel instante de silencio, no se intercambiaron palabras. La túnica de Snape ondeó al viento y se marchó. Cambio de escena. Snape forcejeó en el aire contra las ataduras rojas que lo sujetaban con fuerza, apenas permitiéndole respirar. Su lucha cesó cuando lo arrojaron al suelo. Se impulsó con las piernas mientras se arrastraba lejos de su captor, quien lo miraba fijamente. Pronto sintió la pared de la habitación donde lo habían llevado. Sus ojos se movían entre el captor vestido de negro y la puerta cerrada. Deberías relajarte, dijo Quinn al ver la angustia de Snape. Ya es demasiado tarde para que pienses en volver a la torre de astronomía. Snape lo miró fijamente y gritó su orden. Suéltame inmediatamente. No tienes ni idea de lo que estás haciendo. Te entiendo en lo que me estoy metiendo, dijo Quinn. No sé qué tenéis planeado tú y Dumbledore, pero sea lo que sea, no puedo permitir que lo matéis hoy. Malfoy no lanzará el hechizo y Dumbledore vivirá más allá de hoy. Los ojos de Snape se convirtieron en huevos y su cuerpo permaneció inmóvil por un instante. Abrió y cerró la boca sin decir nada antes de preguntar finalmente, ¿quién eres? ¿Cómo? Quinn no se movió, pero Snape sintió su mirada fija en él. Entonces, la mano enguantada se elevó lentamente hacia la máscara negra, se oyó un doble clic y luego la mano descendió de nuevo, llevándose la máscara consigo. Los ojos de Snape ya estaban muy abiertos, y se abrieron aún más cuando un temblor recorrió su cuerpo. Q. King West, casi gritó. Q. ¿Qué? Quinn miró la máscara. Era un riesgo, lo sabía, sin embargo. Buenas noches, profesor. Le pido disculpas por las heridas que le causé durante nuestro duelo, pero tenía que asegurarme de que estuviera desarmado e incapacitado para poder llevármelo. Quinn notó la confusión en el rostro de Snape, que se acentuó a medida que hablaba. Para que lo entienda, soy a quien hemos llegado a llamar el vigilante invisible. Snape contuvo la respiración, señal inequívoca de que había comprendido. Draco Malfoy permitió la entrada de 6 mortífagos a Hogwarts, y me aseguré de que fueran sacrificados antes de que pudieran cumplir su propósito, dijo Quinn. Ahora mismo, Draco Malfoy está a solas con el director, y, por lo que sé de ellos dos, lo que veo que está sucediendo es que Dumbledore logrará persuadir a Draco, dando así por concluido el día. Snape sintió que le daba vueltas la cabeza. Sintió que el pulso se le aceleraba mientras intentaba recordar lo que acababa de ver y oír. Hiciste un juramento inquebrantable con Lady Malfoy. ¿Cómo hiciste eso? Quinn negó con la cabeza sonriendo. Eso no importa, profesor. Lo que importa es que no puedo permitir que suba y mate al director. Snape parecía querer decir algo, pero Quinn continuó. No me importa si mi suposición es correcta o no. Mientras el señor oscuro siga pisando la tierra, el director no permitirá que su muerte sea en vano. Pero no sé tú, quizás desees vivir más allá del presente, cumpliendo tu promesa. Desafortunadamente, ese no es el resultado que causará menos daño, así que me he propuesto asegurarme de que rompas tu promesa. Snape miró fijamente a su alumno de 7 años. Quinn tenía la cabeza gacha y no se atrevía a mirarlo.
¿Quieres matarme?, preguntó Snape, mientras la tensa energía en su cuerpo se disipaba lentamente. Kim negó con la cabeza, con la barbilla aún apretada. La medianoche está a solo unos minutos, y a efectos mágicos, si no matas a Dumbledore hoy, habrás incumplido tu promesa, y la pena por ello será el fin de tu vida. Su voz flaqueó, lo que siguió no se dijo. Pero Snape no tuvo problemas para traducir lo tácito en palabras. Habló con voz cansada: si no muero antes de medianoche, me matarás tú mismo. Kim asintió brevemente. ¿Y si te dijera que jamás mataría al director?, preguntó Snape. Kim negó con la cabeza. No tengo forma de verificar su afirmación, profesor. Puedo leer su mente, pero se necesita tiempo y preparación para estar completamente seguro cuando el objetivo es alguien con su habilidad. No tengo ninguna de las dos cosas. Pronto, este lugar estará repleto de aurores y miembros de la Orden del Fénix, y cuando encuentren a los mortífagos o se den cuenta de que usted ha desaparecido, vendrán a buscarlo. No puedo estar aquí con esta ropa cuando eso suceda. Y cuando se trata de vida o muerte, los pensamientos de las personas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Snape miraba fijamente al techo, con un sinfín de pensamientos arremolinándose en su mente. ¿Te preparaste? Quitarle la vida a alguien lo cambia todo, suponiendo que yo sea el primero. Creo que sí, dijo Kim, sin aliento. Tengo un vacío en el estómago que desearía que desapareciera, pero con cada momento que pasa, se hace más pesado. No sé si me cambiará, pero es algo que elegí para mí. De todas las personas que imaginé que podrían matarme, nunca pensé que serías tú, West, dijo Snape, pero supongo que pensé que el vigilante invisible podría venir a por mí. Finalmente, Kim levantó la cabeza y miró a Snape. El profesor de pociones parecía resignado. Le preguntó a Snape si podía hacerle una pregunta. Snape asintió. ¿Por qué nunca has hecho las paces con Lily Potter? Oí que intentó dejar atrás el pasado, preguntó Kim. No podía, dijo Snape. Ya sabes mucho, así que debes saber que soy un agente doble para ambos bandos. Si me acercara a ella, perdería ese puesto, y era demasiado valioso como para renunciar a él. Era por su propio bien. Kim bajó la cabeza. Sintió un zumbido en el bolsillo. Era el momento, y se lo dijo a Snape. Lo entiendo, preferiría una muerte rápida e indolora, si pudieras proporcionármela, dijo Snape. La maldición asesina sería la mejor opción para ello. Kim sacó un reloj de bolsillo y lo sujetó con fuerza. Observó cómo los minutos y las horas se alineaban suavemente en la esfera, y un suave tintineo sonó al dar la medianoche. Kim permaneció inmóvil, con la mirada fija en el reloj, mientras la manecilla de los minutos completaba otra vuelta. ¿No querías que te vieran?, preguntó Snape. Kim no respondió y esperó otro minuto antes de cerrar. Cerró su reloj de bolsillo con un profundo suspiro. Date prisa, dijo Snape, acomodándose en su sitio para estar más cómodo. Kim levantó lentamente la palma de la mano hacia Snape y sintió que el corazón le latía con fuerza. Fue un placer aprender de usted, dijo Kim. No le mientas a un hombre que está a punto de morir, dijo Snape antes de cerrar los ojos. Sus últimas palabras fueron seguidas por una luz verde que iluminó cada rincón de la habitación. Capítulo 321. La puerta batiente del tejado de la torre de astronomía se abrió de golpe y una multitud se precipitó hacia la cima. Una mezcla de aurores y profesores de Hogwarts, todos competentes en sus respectivos campos, irrumpieron en escena con las varitas desenvainadas, dispuestos a enfrentarse, pero la realidad fue todo lo contrario. ¡Albus!, exclamó McGonagall con un bufido, mientras se ponía la bata de noche y un gorro. En el tejado, en el centro, estaban Albus Dumbledore arrodillado en el suelo y Draco Malfoy tumbado en el suelo, con el pecho subiendo y bajando. Albus Dumbledore se arrodilló en el centro, con Draco Malfoy tendido en el suelo. El pecho del joven Malfoy subía y bajaba, tenía los ojos cubiertos con el brazo, y quienes se esforzaban por oír por encima de su propia respiración podían oírlo murmurar algo repetidamente. Todo está bien, buena gente, dijo Dumbledore con una sonrisa. Draco solo tiene un poco de dificultad para respirar, estoy seguro de que pronto estará bien. La mano de Draco se alzó débilmente y se aferró a la túnica de Dumbledore. Mi madre, sus ojos atravesaron al hombre mayor como dagas. Emmeline, por favor, dijo Dumbledore a una mujer entre la multitud, ¿de qué estábamos hablando? Emmeline Vance, miembro de la Orden del Fénix, asintió y se giró hacia los demás miembros que la acompañaban. Su misión era rescatar a Narcisa Malfoy. Papi, ¿podrías acompañarlo a la enfermería? Creo que también necesitará una poción para dormir sin sueños para sentirse cómodo hoy, dijo Dumbledore mientras se ponía de pie. La sanadora corrió al lado de Draco. En cuestión de segundos, lo estiraron y lo elevaron desde el tejado escoltado por un auror. Albus, ha ocurrido algo terrible, dijo McGonagall en cuanto tuvo oportunidad, los mortífagos. Ellos. Draco me dijo que logró infiltrar a algunos mortífagos en Hogwarts. Sí, ya lo sé. Dumbledore miró a los aurores y profesores presentes y frunció el ceño. La cantidad de gente frente a él era extraña. ¿Han capturado ya a todos los mortífagos? Oí ruidos de pelea hace un rato. La gente intercambió miradas incómodas, dejando a Dumbledore desconcertado. ¿Sucede algo? Algo, los mortífagos ya habían sido capturados antes de que pudiéramos alcanzarlos, dijo McGonagall. Intentamos buscarlos, pero no encontramos ni rastro de nadie con el uniforme de mortífago ni la marca de Darm en el brazo. La única razón por la que logramos encontrarlos fue que un fantasma los descubrió en el 7º piso. ¿Qué pasó?, preguntó, confundido. Uno de los aurores entre la multitud espetó: ha aparecido el vigilante invisible. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dumbledore, con los ojos entrecerrados. De camino, nos topamos con obstáculos. Al parecer, todos los pasillos que conducían hasta aquí estaban bloqueados por bloques de hielo, algunos incluso estaban bloqueados 2 o 3 veces, suspiró McGonagall, intercambiando miradas con los demás. Y el pasillo de allá afuera, que estaba bloqueado por un bloque de hielo de al menos varios metros de espesor, requirió un esfuerzo conjunto para derretirlo, cortarlo y cruzar hasta aquí. Incluso encontramos a otro mortífago al pie de las escaleras. ¿Cómo entró?, preguntó Dumbledore con voz seria. McGonagall negó con la cabeza. Ella, o ellos, no tenían ni idea. Nada indicaba de dónde venía el cruzado enmascarado, ni cómo se había marchado, ni cuándo se había marchado. La mente de Dumbledore bullía de pensamientos.
El justiciero invisible era un factor desconocido que no esperaba que se manifestara ese día. Miró a los aurores presentes y dijo, Aurores, si pudieran mantener este incidente en secreto hasta mañana, también hablaré con Amelia al respecto. El auror principal se puso firme y asintió. Dumbledore esbozó su característica sonrisa, pero no se detuvo a charlar. Miró a su asistente y se marchó seguido de sus profesores. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Sé que algo anda mal, McGonagall se equivoca. Averigua dónde está Severus, dijo Dumbledore con urgencia. No, espera, hizo una pausa y se volvió hacia Lily. Por favor, trae a los gemelos y pídeles que traigan el mapa. Las palabras que Lily pronunció sobre sus hijos se desvanecieron al oír hablar del mapa. Asintió con la cabeza, voy a buscar el mapa. Sé cómo usarlo, y salió corriendo. ¿Hay algo que quieras contarnos, Albus? Dumbledore se volvió hacia sus profesores y comenzó con un suspiro. Severus hizo un juramento inquebrantable. Cambio de escena. Dumbledore, la jefa de las casas, Lily Potter, y dos aurores, James Potter y Sirius Black, estaban de pie frente a una de las muchas aulas de Hogwarts. Está ahí dentro, dijo Lily con profunda tristeza en los ojos. La puerta está abierta, señaló Sirius. Intercambió una mirada con James, quien asintió. Los dos aurores mayores sacaron sus varitas, lanzaron un hechizo y entraron en la habitación. La habitación estaba vacía, excepto por una cosa. Severus Snape estaba sentado contra la pared, con la cabeza gacha, vestido con su túnica negra como si fuera un día cualquiera, y estaba listo para enfrentarlo con toda su malicia oscura y sarcástica. Sin embargo, el mismo hombre que siempre estaba alerta, con su mirada de buitre siempre clavada en cualquier presa potencial, con un frasco de veneno en la lengua, el mismo hombre tenía la cabeza gacha, la espalda encorvada. Su largo y grasiento cabello cayéndole sobre el rostro, nada que reflejara lo que realmente era. Todos en la sala sabían que Severus Snape había jurado un juramento inquebrantable. Había hecho un trato en un arrebato de ira, sabiendo perfectamente que existía la posibilidad, no, era casi inevitable, de que no cumpliera las promesas de las que dependía su vida. Albus Dumbledore viviría, lo que significaba que Severus Snape no. Todo el mundo lo sabía. Y eso fue lo que pasó, Severus Snape murió. Sin embargo, por alguna razón, Severus Snape tenía un hermoso arreglo de brillantes lirios blancos con preciosos estambres amarillos que solo servían para acentuar su belleza, esparcidos a su alrededor como si le estuvieran dando una serenata. ¿Él estaba aquí? Sirius expresó con palabras los pensamientos de todos. ¿El Vengador Invisible hizo esto? James Potter miró el arreglo floral y al hombre que nunca le había caído bien. El hombre al que detestaba por haber puesto en peligro a su familia al susurrarle la profecía al oído a Voldemort. La razón de la muerte de sus padres. Siempre había pensado que se sentiría feliz el día que Snape muriera, pero no fue así, no había tales emociones. No estaba triste por la muerte del hombre, pero tampoco estaba contento. Se volvió hacia su esposa y la encontró mirándolo también, pero pudo ver la tristeza en sus ojos, a diferencia de los suyos. Lily observaba a su amigo de la infancia, con quien se había distanciado. La primera persona que había conocido en el mundo que había adoptado, la que le había contado tanto sobre el mundo cuando era solo una niña ingenua con los ojos llenos de ilusión, se preparaba para lo que estaba por venir. Odiaba a Snape por el peligro al que había expuesto a sus hijos. Si solo se tratara de ella, tal vez pensaría diferente, pero no cuando se trataba de ellos. Sin embargo, esa misma persona era su amigo. No podía evitar que resurgieran los sentimientos de sus años formativos, aquellos de antes de que todo se torciera, de que ella hubiera perdido a su mejor amigo, y él la hubiera perdido a ella. Miró fijamente los lirios, y sus sentimientos se volvieron aún más complejos. Sabía que, aunque Snape le había transmitido la profecía a Voldemort, también le había rogado a Dumbledore por su seguridad. Y no sabía qué sentir al respecto. Oh, Severus, dijo Dumbledore, caminando lentamente hacia Snape. Había sido director de Hogwarts durante décadas. Había visto a niños entrar en su escuela y salir convertidos en adultos. Snape ocupaba un lugar especial en el corazón de Dumbledore como alumno. Cuando los estudiantes se graduaban, rara vez los veía, solo en eventos o de pasada. Pero Snape había entrado en su santuario a los 11 años, con la excepción de los 2 turbulentos años de guerra inmediatamente posteriores a su graduación. Snape siempre había estado presente en la mente de Dumbledore, primero como alumno y luego como colega. Había llegado a confiar en aquel hombre. Había comprendido que aquel hombre atormentado, con todos sus defectos, había recorrido el camino de la redención, sin permitirse cambiar su vida para arrepentirse de sus errores. Dumbledore miró fijamente a Snape, con un raro atisbo de aburrimiento en sus ojos azules. Había fallado a otro de sus alumnos. Dumbledore se preguntó si podría haber hecho las cosas de otra manera. Si lo hubiera hecho mejor, tal vez Snape estaría vivo, tal vez incluso feliz. Lo siento, Severus, murmuró, mientras una lágrima rodaba por su barba. Lo siento. Cambio de escena. La puerta del retrato que daba a la suite del jefe se abrió de golpe, y Quinn entró en su habitación con pasos pesados. Cada paso era como pisar barro húmedo, que lo hundía y lo hacía sentir más pesado con cada movimiento. Las luces de la habitación se encendieron momentáneamente al entrar, antes de apagarse ante la silenciosa orden de Quinn, sumergiéndolo en una fría oscuridad, algo que sintió que necesitaba en ese momento. La oscuridad podría ocultarlo, pensó. Quinn se llevó la mano al pecho. La miró y sintió como si el resplandor verde aún brillara en su palma. Tras observarla, se golpeó el pecho y la tela negra que la cubría recuperó su forma original. Se curvó en forma triangular y cayó al suelo. La miró fijamente. Se le pasó por la cabeza la idea de tomarla. No requeriría ningún movimiento físico por su parte. Una sola orden bastaría, y la placa Noir podría estar en su mano o en su maletín. Quinn no lo recogió, sino que lo dejó en el suelo. En vez de eso, se acercó a la cama y se dejó caer sobre ella. Se tumbó boca abajo, con el rostro girado hacia un lado, mirando el único punto de la habitación iluminado por la luz de la luna que se filtraba por la rendija de la cortina. Había arrebatado una vida humana. Él había matado. ¿Se sentía culpable? No. ¿Acaso iba a ofrecer alguna excusa para justificarlo? No. ¿Eso no le molestó en lo más mínimo? No. Se sentía entumecido, como si su corazón y su mente se hubieran atrofiado. No había tristeza, ni horror, ni remordimiento por haber quitado una vida, absolutamente nada.
Parecía como si la oclumancia se hubiera activado y sus emociones se hubieran desconectado, pero podía percibir que la magia mental no era la causa de su estado. Mientras miraba fijamente el rincón iluminado por la luna en la habitación, su visión comenzó a nublarse. Estaba cansado. Pero no era sueño lo que lo vencía. Estaba perdiendo el control. Su tiempo para controlar su propio cuerpo había llegado a su fin. Mientras la oscuridad lo envolvía, Kim decidió cerrar los ojos y dormir. Estaba cansado y, en ese momento, no sentía nada. Duerme, yo me encargo de esto de ahora en adelante. No te preocupes, yo te cuidaré. Fin del video.